Imagina una aldea medieval, donde quien gobierna no es un rey, sino el silencio. Donde no hay órdenes, ni prisa, y lo que marca el ritmo no es el tiempo del reloj, sino el tiempo de la vida. Aquí, el silencio no es ausencia, es presencia. Es lo que guía todo a su alrededor. En algunas regiones de Europa, aún existen aldeas medievales donde el mundo moderno parece no haber llegado del todo. Lugares construidos en piedra, con calles estrechas y casi siempre vacías, donde cada detalle guarda huellas de siglos, pero la vida sigue siendo simple, sin prisa, sin excesos, sin ruido. El sonido más común no viene de coches ni de multitudes, sino del viento atravesando las construcciones antiguas, de pasos lentos sobre la piedra o de algo sencillo ocurriendo, sin apuro. Y poco a poco, algo cambia. La mirada se calma, la respiración se vuelve más ligera y el silencio deja de ser extraño para volverse necesario. Tal vez no se trate solo de estos lugares, tal vez se trate de lo que despiertan en nosotros. Pero dime, ¿vivirías en una aldea medieval como esta, lejos de cualquier ruido, donde lo único que gobierna es el silencio? Porque hay lugares que no buscan llamar la atención, pero permanecen, no por lo que muestran, sino por lo que te hacen sentir. Y quizá esto no sea solo sobre ver lugares. Tal vez sea sobre sentir algo que casi ya no aparece en la vida cotidiana. Caminar sin rumbo, observar sin prisa, estar presente sin necesitar nada más. Estas aldeas no intentan impresionar, simplemente existen. Y si en algún momento sientes el deseo de volver a este tipo de lugar, de vivir nuevamente a este ritmo más tranquilo, en un espacio sin ruido, puedes quedarte por aquí. Suscribiéndote al canal, otros lugares como este siempre estarán a tu alcance. Y ahora, sin prisa, deja que el tiempo desacelere contigo y permite que cada paso revele aquello que solo el silencio de una aldea medieval puede mostrar. Villas medievales de Francia. En Francia, algunas villas medievales no parecen haber quedado atrás. Simplemente continúan, como si siguieran viviendo, en algún punto de la propia Edad Media. Las murallas, incluso cuando ya no se ven por completo, siguen presentes en la forma en que todo fue construido. Las calles de piedra permanecen estrechas, marcadas por pasos que ya no existen, pero que, de algún modo, aún se pueden sentir. Y todo comienza en un lugar donde el pasado no fue reconstruido, simplemente permaneció. En Auxerre, las calles medievales siguen trazando el camino entre casas antiguas, con madera expuesta y formas irregulares. Cada construcción parece contar su propia historia, no con palabras, sino con el paso del tiempo. Las fachadas no son perfectas, y quizá eso es lo que hace que todo se sienta más real. En la Edad Media, estas calles formaban parte de la vida cotidiana. Personas cruzaban estos caminos todos los días, comerciantes, familias, viajeros, todos siguiendo un ritmo sin prisa. Hoy el escenario permanece, y al recorrer estas mismas calles es posible notar que casi nada fue borrado. La piedra sigue ahí, la estructura aún resiste, y el tiempo no intentó ocultarlo,
fragmentos del periodo medieval siguen vivos en Auxerre, no como reliquias lejanas, sino como parte del día a día. En ciertos puntos se pueden ver antiguos arcos, pasajes estrechos y muros que delimitaban espacios de la ciudad medieval, como si aún dibujaran los límites de otro tiempo. Puertas antiguas, algunas todavía originales, resisten en silencio, mientras pequeños detalles en la piedra revelan huellas de oficios que ya no existen. Y sin darse cuenta, quien camina por aquí atraviesa esos vestigios, siguiendo caminos que ya fueron recorridos hace siglos. Y es en ese equilibrio donde la Catedral de Saint-Étienne de Auxerre se alza, como un punto fijo en medio del tiempo. Sus torres no solo dominan el paisaje, lo atraviesan. La piedra clara, marcada por detalles góticos, revela un trabajo paciente, casi silencioso. En su interior, la luz atraviesa los vitrales como si filtrara el propio pasado, creando colores que se mueven lentamente sobre las paredes. Y justo debajo, siguiendo otro ritmo, está el río Yonne. Calmo, constante, casi indiferente al paso de los siglos. Sus aguas reflejan las casas antiguas, los puentes y la propia catedral, como si duplicaran la ciudad en un mundo más silencioso. Un reflejo que no cambia nada, solo observa. Siguiendo estos paisajes, el camino conduce a una villa medieval donde todo parece más cercano, más silencioso, más contenido. En Saint-Cirq-la-Popie, las casas se agrupan unas junto a otras como buscando protección, tal como en la época medieval. Las calles de piedra no siguen líneas rectas, se curvan, ascienden, desaparecen y vuelven a aparecer. Caminar por una villa así no es simplemente seguir un trayecto, es atravesar un espacio vivido durante siglos. Puertas bajas, ventanas pequeñas, caminos estrechos, todo construido para otro tiempo. Un tiempo en el que lo esencial era permanecer dentro de las murallas y vivir con lo que se tenía al alcance. Más adelante, el paisaje vuelve a transformarse, y lo que antes era cercanía se convierte en altura, en Rocamadour, una villa medieval construida directamente sobre la roca. Aquí, las construcciones no ocupan el espacio, se funden con él. Durante la Edad Media, lugares como este ofrecían protección natural. La altura permitía ver a lo lejos, anticipar movimientos, mantener la seguridad. Pero hoy, lo que realmente llama la atención es otra cosa, la forma en que todo permanece. Las escaleras de piedra conectan distintos niveles de la villa, los caminos se cruzan y las construcciones siguen firmes, como si aún cumplieran su función. Y al observar todo esto, surge una pregunta de forma sencilla. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería vivir en la Edad Media? Caminar todos los días por calles de piedra como estas, vivir dentro de estas estructuras, despertar y ver siempre el mismo paisaje, sin cambios bruscos, sin excesos. Tal vez, por unos instantes, no sea necesario imaginar, porque estos lugares siguen aquí y aún pueden verse, aún pueden sentirse, como si, de alguna manera, el tiempo hubiera decidido quedarse.
villas medievales de Italia. Entre colinas y antiguos caminos surgen aldeas medievales donde las calles de piedra no fueron reemplazadas, simplemente siguieron siendo utilizadas. Lugares donde el pasado no está lejos, todavía puede verse, tocarse, recorrerse. Y todo comienza desde la llegada. En Civita di Bagnoregio. Para entrar en esta villa medieval es necesario cruzar un largo puente elevado, un camino que parece separar dos tiempos. En la Edad Media, Civita ya era un lugar aislado, rodeada de desfiladeros, protegida por su propia geografía. Creció sin necesidad de expandirse, y eso aún es visible. Las calles de piedra son estrechas. Las casas ocupan cada espacio posible. Nada fue hecho para sobrar, solo para permanecer. Con el paso de los siglos, el terreno a su alrededor comenzó a desaparecer lentamente. Partes de la tierra cedieron, caminos se perdieron, y la villa se volvió aún más distante. Pero no dejó de existir. Sigue ahí, y al caminar por estas calles, eso se vuelve evidente. Cada muro, cada puerta, cada detalle muestra que el tiempo pasó, pero no se llevó lo esencial. Más adelante, otra villa medieval revela un escenario completamente distinto. Piensa. Aquí, el espacio se abre. Las calles de piedra siguen presentes, pero ahora organizadas, alineadas, casi diseñadas. En la Edad Media, muchas villas crecían de forma espontánea, adaptándose al terreno. Pero Piensa siguió otro camino. Fue transformada, pensada, organizada para ser diferente. Y eso se percibe en cada detalle. Las calles tienen proporción, las construcciones mantienen una armonía y aún así conservan la esencia medieval. Caminar por Piensa es experimentar otra forma de vivir ese tiempo, menos defensiva, más abierta, más tranquila, pero aún conectada con el pasado. Y quizá eso es lo que hace a este lugar tan especial, porque no rompe con lo que vino antes, simplemente continúa de otra manera. Siguiendo este mismo recorrido, aparece una villa medieval donde el tiempo se hace aún más visible. San Gimignano. Aquí, las torres dominan el paisaje. Altas, firmes, construidas durante la Edad Media como símbolo de poder. Las familias levantaban estas estructuras no solo para protegerse, sino para mostrar su presencia, su fuerza, su importancia. Y cuanto más alta era la torre, mayor era el prestigio. En una época sin tecnología, sin grandes construcciones modernas, estas torres se veían desde lejos y lo decían todo, sin necesidad de palabras.
Hoy siguen ahí, recortando el cielo, marcando el horizonte, como si aún observaran todo a su alrededor, sin competencia, sin necesidad de demostrar nada, simplemente permaneciendo. Y bajo ellas, la vida continúa por las calles de piedra, calles que no fueron rediseñadas o no fueron ampliadas, simplemente siguieron siendo utilizadas. Caminos que atraviesan la villa medieval, conectando plazas, pequeños pasajes, antiguas entradas, espacios que nunca dejaron de existir. Al recorrer estas calles, algo llama la atención. La luz se mueve entre las torres, creando sombras alargadas que cambian a lo largo del día y transforman el mismo lugar una y otra vez. En algunos momentos, todo parece más cerrado, más silencioso. En otros, la luz abre el espacio, revela detalles y hace que la piedra cobre vida. Y entonces, te das cuenta, esta villa medieval no es solo un escenario estático. Cambia con el tiempo, con la luz, con la mirada. Durante la Edad Media, este lugar estaba lleno de movimiento. Comerciantes pasaban por aquí, viajeros llegaban, historias se compartían entre estas mismas paredes. Hoy el ritmo es otro, pero el espacio sigue siendo el mismo, y eso hace que todo tenga más presencia. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería vivir en una villa medieval como esta? Despertar con este horizonte, caminar siempre por las mismas calles, reconocer cada torre, cada detalle, y notar que, aun siendo el mismo lugar, nunca es exactamente igual. Tal vez sería diferente, tal vez más simple, o quizá más constante, porque en estas villas medievales de Italia, el tiempo no desaparece, permanece, y de alguna forma, la vida continúa con él. Villas medievales de Alemania. En Alemania durante la Edad Media, no todas las ciudades eran iguales. Algunas tenían un privilegio poco común. Eran conocidas como ciudades libres. Esto significaba que no respondían a un rey local ni a un señor feudal. Eran gobernadas por sus propios habitantes. Protegidas por murallas y organizadas de forma casi independiente. Y eso lo cambiaba todo, porque estas villas no crecieron por casualidad, fueron pensadas para funcionar. Calles organizadas, accesos controlados, casas alineadas, todo diseñado para proteger y al mismo tiempo permitir que la vida continuara dentro de esos límites. Y quizá por eso, aún hoy, algunas de ellas se sienten completas, íntegras, como si nunca hubieran sido interrumpidas. En Rothenburg ob der Tauber, las calles siguen un trazado definido, conectando los puntos más importantes de la ciudad. Nada parece fuera de lugar. Cada camino lleva a otro, formando un espacio continuo pensado para proteger, pero también para mantener la vida sucediendo dentro de él. Las casas, con su estructura de madera visible, reflejan un tipo de construcción muy común en la Edad Media. No fueron hechas solo para durar, sino para aprovechar cada espacio disponible, y eso aún se percibe.
Al caminar por estas calles no hay grandes aperturas, ni espacios vacíos. Todo está cerca, todo está conectado. Durante siglos, Rothenburg formó parte de las llamadas ciudades libres del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto le otorgaba cierta autonomía, permitiendo que sus propios habitantes organizaran la vida dentro de las murallas, y quizá eso explique esa sensación de orden. ¿Te has imaginado vivir así, en un lugar que parece sacado de una película, donde cada calle parece haber sido diseñada para contemplarse con calma, y cada detalle te hace sentir que has entrado, casi sin darte cuenta, en otra época? Hoy, el movimiento es diferente, pero el escenario permanece. Las calles siguen el mismo recorrido, las casas continúan en su lugar, y la ciudad conserva la forma que ha atravesado siglos, sin necesidad de cambiar para seguir existiendo. Más adelante, otra villa medieval amplía esta sensación. Aquí no es solo una calle, es prácticamente toda la ciudad. En Quedlinburg, cientos de casas antiguas, muchas de ellas construidas aún en la Edad Media, permanecen alineadas a lo largo de calles que se extienden en todas direcciones. Es uno de los conjuntos mejor conservados de este tipo en Europa. No encuentras solo un punto histórico, estás rodeado por él. Las casas, con estructuras de madera a la vista, presentan diferentes formas e inclinaciones, algunas ligeramente torcidas, otras más estrechas, pero todas marcadas por el paso del tiempo. Cada construcción es distinta, pero todas pertenecen al mismo periodo, y eso crea algo difícil de explicar. No parece un escenario preparado, parece real. Caminar por allí es como atravesar un espacio que nunca fue interrumpido, simplemente siguió siendo utilizado a lo largo de los siglos. Siguiendo por un camino más discreto, casi oculto, la atmósfera medieval sigue presente y de otra forma. Y casi sin darte cuenta, el camino cambia, más discreto, más silencioso, y es ahí donde la atmósfera medieval continúa. De otra forma, en la Alemania medieval, no todas las ciudades eran grandes. Algunas, como Kaub, eran pequeñas, pero estratégicas. Ubicada a orillas del río Rin, esta villa medieval se desarrolló en un punto clave para el comercio de la época. Todo lo que pasaba por el río, inevitablemente, pasaba por aquí, y eso definía el lugar. Las calles de piedra son simples, cercanas, conectando casas que parecen haber sido construidas solo con lo esencial. Nada es excesivo, nada destaca de forma aislada, pero al mirar alrededor, todo encaja, y entonces la mirada se desplaza hacia el centro del río. Allí, rodeado por el agua, se encuentra el castillo de Pfalzgrafenstein, una construcción medieval única, levantada sobre una pequeña isla, utilizada para controlar el paso de mercancías. Quien cruzaba el río tenía que detenerse, tenía que pagar. Así funcionaba el sistema, y quizá eso cambie por completo la forma en que ves este lugar. No era solo una villa tranquila, era un punto de control, un lugar donde se tomaban decisiones y se definían rutas. ¿Te has imaginado vivir en un lugar así, donde todo lo que pasa debe ser observado? Hoy el movimiento es menor, pero el escenario permanece.
Las calles siguen con la misma forma, las casas continúan cercanas y el castillo sigue allí, en medio del río, como siempre estuvo. No como un recuerdo, sino como parte de lo que aún existe. Y sobre la villa, completando este escenario, la mirada encuentra otro punto de observación: el castillo de Gutenfels. Construido en la Edad Media, ocupaba una posición estratégica desde donde era posible ver el río, la villa y anticipar cualquier movimiento. No era solo defensa, era vigilancia constante. Hoy permanece allí, en lo alto, silencioso, inmóvil, como si aún observara todo lo que ocurre abajo. Villas medievales de España. En España, la Edad Media no se quedó en los libros, sigue viva en las calles. En villas donde las murallas aún siguen el contorno de las montañas, donde las casas no fueron reubicadas y donde las calles de piedra permanecen exactamente como fueron construidas. Aquí el pasado no necesita explicación, es visible. En Albarracín, esa presencia es inmediata. Esta es una de las villas medievales más emblemáticas del país. Construida sobre un terreno irregular, se adapta completamente a la montaña. Las casas, en tonos terrosos, siguen el relieve sin intentar corregirlo. Las murallas siguen ese mismo recorrido. Suben, rodean, desaparecen y vuelven a aparecer. Nada sigue una línea recta. Nada parece pensado para ser fácil. Las calles de piedra refuerzan esa sensación, estrechas, inclinadas, llenas de curvas. Caminos que no fueron hechos para la prisa. En la Edad Media, todo aquí tenía una función: defensa, adaptación, permanencia. Las casas se acercan unas a otras, creando pasajes más cerrados, donde el espacio parece haber sido aprovechado al máximo. En algunos puntos, las calles se vuelven tan estrechas que dos caminos casi se encuentran. Los balcones de madera se proyectan sobre las calles, casi tocándose, creando sombras naturales que cambian a lo largo del día. La luz entra de forma irregular, revelando detalles poco a poco, como si el propio lugar no quisiera mostrarlo todo de una vez. Desde lo alto todo se vuelve aún más claro. La villa no fue construida para destacar, fue construida para encajar, y quizá eso es lo que hace a Albarracín tan diferente. Nada parece haber sido ajustado con el tiempo. Nada fue ampliado, nada fue reorganizado. Todo parece haber permanecido dentro del mismo límite, como si la villa aún estuviera viviendo dentro de la propia Edad Media. Más adelante, el escenario cambia, pero el tiempo sigue presente. En Girona la escala es distinta. A diferencia de Albarracín, aquí estamos ante una ciudad más grande, pero el trazado medieval continúa. Calles antiguas siguen conectando distintas partes del centro histórico. Las murallas aún pueden recorrerse, y las construcciones conservan la misma base de hace siglos.
Es un espacio donde el pasado no quedó aislado, fue integrado. Y alrededor de esta región, pequeñas villas siguen preservando esa misma esencia, como en Besalú, donde la entrada aún se realiza a través de un puente medieval de piedra, manteniendo la forma original de acceso y organización del espacio. Y a pesar de las diferencias entre estos lugares, hay algo que permanece en común. No fueron rediseñados, no fueron adaptados para parecer antiguos, simplemente continuaron existiendo, y eso cambia la forma en que son percibidos. Porque en estas villas medievales de España, el tiempo no se quedó en el pasado, sigue formando parte del paisaje. Más adelante el escenario cambia, pero el tiempo sigue presente y se revela de otra forma en Alquézar. Aquí, la villa medieval no se esconde en el paisaje, se destaca. Construida en lo alto de formaciones rocosas, Alquézar surge como un punto firme en medio del valle, rodeada de caminos naturales que moldean todo a su alrededor. Pero a diferencia de otras villas, aquí la sensación no es de encierro, es de apertura. A medida que asciendes, el horizonte comienza a aparecer. La mirada se expande y el contraste se vuelve evidente. Dentro de la villa todo es cercano, contenido, definido, pero alrededor el espacio se abre por completo y eso cambia la forma en que el lugar es percibido. La antigua construcción en lo alto no solo marca presencia, organiza todo a su alrededor. Las calles conducen hacia ella, las casas se disponen debajo, y toda la villa parece seguir esa misma lógica. Nada fue ampliado más allá de lo necesario. Nada intenta sobrepasar ese límite. Todo permanece dentro de lo establecido, y quizá eso es lo que hace a Alquézar tan singular, no solo por su forma medieval, sino por la manera en que todo sigue conectado, como si el tiempo hubiera pasado, pero sin alterar lo esencial. Y al igual que en otras villas medievales de España, lo que permanece no es solo la estructura, es la forma en que sigue teniendo sentido. Villas medievales de la República Checa. En la República Checa, algunas villas medievales no se organizan en líneas, se dibujan. En Český Krumlov, el espacio se construye a partir del movimiento del propio río. Rodea la villa casi por completo, creando una especie de límite natural que define dónde todo comienza y dónde todo termina. Y dentro de ese contorno, la villa se acomoda. Las calles no siguen un patrón rígido, siguen el flujo. Curvas suaves, pasajes estrechos, caminos que aparecen sin prisa. Todo parece haber sido adaptado al terreno, y no al revés. Las construcciones se superponen en distintos niveles, creando una sensación constante de profundidad. En algunos puntos es posible ver más de una calle al mismo tiempo, como si la villa existiera en capas.
por encima de todo esto, está el castillo de Český Krumlov, una estructura que no solo destaca, sino que organiza todo el espacio a su alrededor. A partir de él todo se distribuye, las calles conducen hacia sus alrededores, las construcciones se posicionan por debajo y la mirada, inevitablemente, regresa a ese punto. Pero lo que más llama la atención no es solo su presencia, es la forma en que todo sigue conectado. En la Edad Media, ciudades como esta eran concebidas como un sistema completo. El castillo no era solo un símbolo, sino un centro de control, protección y organización de la vida a su alrededor. Las calles seguían esa misma lógica, conectando todo de forma natural, casi intuitiva. Avanzas unos metros y encuentras otro pasaje, otro ángulo, otro detalle que antes no era visible. Nada se revela de una sola vez. La villa se muestra poco a poco, y eso transforma la experiencia, porque no es solo un lugar para ver, es un lugar para recorrer, y quizá eso es lo que hace a Český Krumlov tan diferente. No solo por su nivel de conservación, sino por la forma en que el espacio aún funciona como un todo, sin interrupciones, sin rupturas, como si todavía siguiera el mismo ritmo desde el momento en que fue construido. Siguiendo por este mismo país, la presencia medieval se revela de otra forma en Kutná Hora. Aquí la villa no se organiza a partir del terreno, se forma a partir de la riqueza. Durante la Edad Media, este fue uno de los centros más importantes de Europa debido a la minería de plata. Y eso cambió por completo la forma en que el espacio se desarrolló. Nada aquí parece limitado. El crecimiento es visible. Las construcciones que se elevan alrededor tienen otra presencia. Más grandes, con detalles más elaborados, con la sensación de que el lugar creció con más recursos y con otra intención. Y eso se vuelve evidente en el punto más emblemático de la ciudad. La iglesia de Santa Bárbara, una construcción que domina el horizonte, con formas que destacan desde cualquier ángulo. A diferencia de otras villas medievales más compactas, aquí la mirada se eleva. La arquitectura llama la atención, no solo por su altura, sino por el nivel de detalle. Y a su alrededor la ciudad continúa. Las calles conducen el recorrido entre casas antiguas, plazas abiertas y pequeños pasajes que aún conservan el trazado medieval. Pero, al mismo tiempo, existe contraste. Kutná Hora no está completamente contenida. Se expande. En algunos puntos el espacio se abre más, en otros vuelve a cerrarse, creando una dinámica diferente a la que vimos antes. Y quizá eso es lo que hace a este lugar tan particular, porque no sigue únicamente una lógica de adaptación. Refleja un momento en el que la Edad Media también era crecimiento, un tiempo en el que la riqueza comenzó a transformar el espacio sin borrar lo que ya existía. Y eso aún se puede percibir, no como algo aislado, sino como parte de la propia formación de la villa. Siguiendo aún por este mismo país, la atmósfera medieval toma otra forma en Telch. Aquí, el espacio no se cierra, se abre. A diferencia de otras villas, donde las calles conducen por caminos estrechos, Telch se organiza a partir de una amplia plaza central, rodeada de casas alineadas que crean un escenario continuo. Las fachadas, en distintos colores,
siguen un patrón que mantiene la armonía del conjunto. Cada detalle parece pensado para preservar el equilibrio, sin romper la identidad del lugar. Y eso cambia por completo la sensación. No hay curvas constantes, ni caminos ocultos. Aquí, todo es visible. Las calles parten desde esta plaza, conectando el resto de la villa de forma directa, pero manteniendo el trazado antiguo. En la Edad Media, este tipo de organización respondía a otra necesidad: menos defensa inmediata y más convivencia. Un espacio donde todo se concentraba, y eso aún se percibe. Nada parece fuera de lugar, nada parece haber sido añadido después. Todo permanece dentro del mismo diseño, y quizá eso es lo que distingue a Telch. No por su complejidad, sino por su claridad, porque aun siendo simple, la villa se siente completa. Y después de recorrer tantas villas medievales, quizá hayas notado algo, no solo sobre estos lugares, sino sobre el ritmo de la vida, porque en cada una de estas villas medievales, el tiempo no parece haberse perdido, simplemente sigue, de otra forma, más lento, más ligero, más presente. Y quizá eso es lo que más llama la atención. No son solo las calles de piedra, ni las construcciones antiguas, sino la forma en que todo continúa, sin prisa por cambiar. Tal vez el mundo allá afuera siga acelerado, lleno de ruido, de excesos, de urgencias que nunca terminan, pero después de ver todo esto, es difícil no imaginar otra posibilidad. Una vida más simple, más silenciosa, más completa. ¿Te has dado cuenta de cómo en algunas villas medievales el silencio no se siente vacío? Se siente necesario. Y quizá no se trate de vivir exactamente en estos lugares, sino de llevar contigo una parte de esa forma de vivir, esa mirada más tranquila, esa pausa que casi ya no existe. Y si en algún momento estas villas medievales te hicieron sentir eso, si por unos instantes el tiempo pareció desacelerar, entonces quizá este sea un lugar al que quieras volver. Y si es así, puedes quedarte por aquí. Suscribiéndote al canal, otras villas medievales como estas siempre estarán esperándote, porque al final no son solo los lugares los que permanecen, es la forma en que siguen viviendo, dentro de quien los recorre. Y de alguna manera, eso también permanece. Y si deseas continuar este viaje, haz clic en el próximo video que aparece al final y descubre lugares increíbles, ya sea en la televisión, en el ordenador o en la palma de tu mano. Gracias y hasta la próxima.